Elizabeth Molina Campo, abogada especialista en Derecho Administrativo, exconcejal del Distrito de Santa Marta, exdiputada del Departamento del Magdalena, fue funcionaria de Mintransporte y excandidata a la gobernación del departamento. Ingresa a la política luego de renunciar al Ministerio de Transporte para aspirar al Consejo de Santa Marta, inscribiéndose por firmas y logrando la curul por el movimiento Otra Santa Marta es Posible, donde se convirtió en una de las 2 mujeres de 19 concejales. Frentera, sincera y con un discurso coherente con su personalidad rebelde, se atrevió a levantar la voz en el Cabildo Samario y posteriormente en la Asamblea del Magdalena, haciendo oposición al gobierno departamental. En conjunto con Mayat Martínez y Claudia Arón, se lanzó a la conquista por la gobernación del Magdalena, ejercicio que no tuvo los mejores resultados, sin embargo logró el posicionamiento para liderar un proceso político a futuro. Con el patrocinio de Clínica Internacional de Cirugía, Harvest Café Gourmet, Maralba Inmobiliaria, Vida Fury. Agradecemos a Dios el inicio de esta segunda temporada de Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad a través de la opinión, el diálogo, el debate y las propuestas de nuestros invitados. Hoy es 4 de junio, miércoles 4 de junio de 2025 y arrancamos este primer programa de la segunda temporada con una invitada especial. No sin antes decirle a todos los usuarios y seguidores que se conecten a través de todas las plataformas dispuestas para que este programa Consenso y Disenso puedan observarlo a través de la fanpage huellas.tv, el canal de YouTube huellas.tv oficial, igualmente la página web www.huellastv.co. Y sin más preámbulos, nuestra invitada precisamente es Elizabeth Molina Campo. Una expectativa que tenemos por hablar con ella y le damos la bienvenida a Consenso y Disenso. Gracias, Fernando. Para mí es un placer estar aquí hoy en tu programa y darle gracias a Dios por permitirme esta oportunidad aquí compartir contigo. Bien, entremos en materia, sin más preámbulos. ¿De dónde viene Elizabeth Molina Campo? Sus inicios y cómo incursiona a la política, porque es un tema que es inherente a su personalidad. Bueno, Fernando, te cuento que soy abogada especializada en Derecho Administrativo, la menor de 4 hermanas. Nací en un barrio común, pero nunca corriente, un barrio popular de la ciudad de Santa Marta que se llama Minuto de Dios. Hija de un guajiro que llega a Santa Marta, conoce a mi mamá, una mujer samaria, y se enamoran, se queda aquí. Soy la menor, como dije, de 4 hijas, de un hogar que siempre nos enseñaron valores, siempre nos enseñaron a decir la verdad, lo que piensas y cómo lo sientes. Y siempre una frase que me ha marcado mi vida, que mi papá me enseñó, que todo lo malo hay que denunciarlo para que no se repita. Y así crecí, estudié en el Liceo del Caribe, mi bachillerato, terminé, fui a la UCC a estudiar Derecho. Me tocó una época difícil económicamente en mi casa, comencé a trabajar, trabajaba y estudiaba, terminé mi carrera, comencé a trabajar y ahí entro al Ministerio de Transporte porque Dios lo permitió, de verdad que es un nombramiento nacional y solo Dios. Hice y mandé mi hoja de vida y me llamaron un día, comencé a trabajar, estando en el Ministerio de Transporte, conozco a mi marido, eso fue en el año 2007, y comenzamos una relación que fue fortalecida en muchos principios, valores en Dios, y yo vengo de un hogar muy, de verdad, muy unido, donde siempre prima la familia, el trabajo en equipo y a nunca rendirme en todo lo que me propongo. ¿Pertenece Elizabeth Molina Campo a las castas políticas de Santa Marta o el departamento del Magdalena? Nunca. La única política en mi familia, tanto materna como paterna, que le salió la vena política fui yo. No fue fácil, te tengo que contarles que cuando decido ir al consejo, la primera persona que se opuso fue mi marido. La segunda persona que le dije que había renunciado fue a mi papá y me dijo que era una loca irresponsable y que estaba ahogada. Por eso que tú dices de que quién iba a votar por mí, que nadie me conocía. Me dejaron sola. Joan me dijo que
que qué iba a hacer, que a mí siempre me gustaba la estabilidad, les iba a hacer política, porque es que yo sé que siendo concejal puedo levantar la voz y voy a hacer la voz de esas personas que no tienen voz. A veces nos sentamos aquí como estamos hoy y nos quejamos de que no hacen, pero nosotros tampoco hacemos. Y por eso decidí ser concejal de la ciudad de Santa Marta. Después de un mes, Joan y mi papá vieron que no se me quitó la idea. Dígame, permítame, Elizabeth, me disculpa, pero es que cuando usted nombra a su papá y nombra a su familia, porque hay un arraigo importante ahí, en su casa habría como un matriarcado, porque entendemos que ustedes son 4 hermanas, su mamá, pero el gran bastión también fue su padre. No, mi papá, cada vez que hablo con él, pues la voz se me quebranta. En el 2022 lo perdí, pero en mi vida creo que fue y ha sido la pieza más importante para todo. Para todo, mi papá, a pesar de, entre escasez, que para mí no fueron escasez, para mí fue fortaleza en mi vida, siempre hubo una palabra de apoyo, una palabra de amor y una palabra que siempre nos decía, sí pueden, tienen que superar, tienen que hacer lo que yo nunca pude hacer. Y yo era como la rebelde, siempre fui la que contestaba, la que decía por qué, pero por qué no se puede hacer, porque yo no puedo. Y él siempre me apoyaba. Es más, te voy a contar algo que marcó mi vida. Cuando nosotros terminamos la universidad, pues yo era la menor, yo termino mi bachillerato, y había que entrar a la universidad. Y en ese momento mi papá estaba sin trabajo. Y me iban a mandar a Pamplona porque mi hermana, la mayor, en ese momento trabajaba en la Universidad de Pamplona a estudiar educación especial. Todo estaba listo. Y yo llego llorando a la casa un día antes y le digo a mi papá, yo no quiero estudiar eso, o sea, yo no me pinto, ¿cómo voy a decir? Yo no soy capaz, yo no quiero ser docente. Entonces, ¿tú qué quieres? Yo le dije, quiero estudiar Derecho. Y me dijo, ve y retira la plata que hay en la cuenta, no sé qué va a pasar, pero vas a ser abogada. Y me fui. Y mi mamá siempre ha sido como la rígida, la psicorrígida en la casa, pero una mujer echada para adelante. Cuando llegó le dijo a mi papá, es que ella siempre es malcriada e irresponsable porque tú la alcahueteas, todo lo que ella dice tú lo haces. Y me dijo, mi hija va a ser abogada. ¿Cómo? No lo sé, pero va a ser abogada. Y terminé mi carrera, después me especialicé y él estuvo ahí. Ya yo estaba viviendo con Joan y todo, pero mi papá siempre fue ese pilar. Cuando comenzaron el conteo de las elecciones, nunca se me va a olvidar, mi papá se comía las uñas. De las primeras elecciones. De las primeras elecciones al consejo, porque yo me fui por un movimiento de firmas que se llamaba Otra Santa Marta es Posible. Después de todo esto que te conté de mi familia, pero fíjate que cuando llegó el momento que ya me inscribí, era candidata, mi familia salió a apoyarme de una manera que veían una opción diferente, que sí podíamos. Y mi papá, cuando comenzó el día de las elecciones, el conteo de los votos, mi partido no despegaba. Yo iba adelante, pero no pasaba el umbral. Él se comía las uñas y me decía, hija, no te desesperes, que tú vas a ser concejal. Y yo le decía, ahora sí, en este momento sí me crees. No, sí vas a ser concejal. Llegamos al consejo, no fue fácil. Bueno, esa historia la va a contar después porque de eso tenemos bastantes detalles de los cuales vamos a hablar con Elizabeth Molina Campo. Y así iniciamos esta segunda temporada en Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad. El primer sondeo de opinión de esta segunda temporada a continuación y regresamos en instantes. ¿Cómo le parece la situación de la Asamblea y del saliente gobernador del Magdalena, Rafael Martínez? La Asamblea del Magdalena es una colcha de retazo, es una anarquía absoluta, puesto que hay una lucha de poderes políticos, politiqueros, porque ni siquiera políticos, que han conllevado al deterioro total del departamento, porque no miran alrededor de la periferia como los pueblos del Banco Plato, los del sur de Magdalena, sino que se concentra el poder nada más en Santa Marta, porque inclusive a Ciénaga lo tienen relegado de los proyectos y toda esa cuestión. La verdad de eso sí no tengo conocimiento, no he escuchado respecto a ese tema. Bueno, yo esta Asamblea del Magdalena la veo un poco muy, que estos políticos no quieren cumplir con lo que comprometen, nada de esas cosas. Ni nada, y ahora vamos a ver cuál es el cambio que hay, ¿no? El desordenado que está esta asamblea del Magdalena está muy desordenada.
Bien, estaba contando un tema de las elecciones para el Consejo, pero no puedo perder de vista que usted entró a una jauría prácticamente de machistas en el Consejo. ¿Qué significó? No sin antes contar la última parte de lo que sucedió en las elecciones, pero ¿qué significó estar en el Consejo de Santa Marta? Mira, cuando yo llegué al Consejo de Santa Marta, pues la corporación está conformada por 19 concejales, solo 2 mujeres y 17 hombres. No es fácil, pero yo siempre he pensado que donde tú llegas tienes que marcar posiciones y defender lo que tú piensas sin violar la ley. Entonces comencé a aprender. El primer año no fue nada fácil, me gané mi espacio. Yo, pues modestia aparte, a mí me gusta estudiar, soy dedicada con lo que hago, no me gusta improvisar. Y siempre comencé a dar los debates y me comencé a ganar un espacio en el Consejo de Respeto entre mis compañeros. Tuve muy buenos compañeros, de verdad que sí, a pesar de que muchos estábamos en orillas diferentes, siempre fue en el respeto, me respetaban mis criterios y siempre defendía mi posición, pero algo muy importante, le mostré a la gente, a los líderes, a la gente como yo, porque yo soy una de ustedes, yo soy una persona normal, tengo una vida normal como la tenemos todos, de que sí se podía levantar la voz y que yo los iba a representar. Comencé a recorrer los barrios, los colegios, las obras inconclusas, y siempre con argumentos, en tiempos, cuánto duraba un contrato, cómo se ejecutaba. Hice mis denuncias pertinentes, pero algo más importante que yo logré en el Consejo, que no es llegar a ser, yo siempre decía que no iba a ser concejal de pupitre, ni iba a aprobar por aprobar, yo quería ser esa persona propositiva y lo logré. Yo presenté un proyecto que se logró incluir en el plan de desarrollo, donde logré que se dieran unos incentivos a los deportistas. Nuestros deportistas van a representar el departamento y muchas veces al distrito de Santa Marta, y los padres tienen que hacer rifa, tienen que pedir recursos porque no cuentan con ese apoyo. Y lo logramos. Hoy es una realidad. El modelo de gobierno de la época cogió esta iniciativa y muchos niños se beneficiaron. Para mí el deporte es primordial para poder sacar a nuestros jóvenes de la drogadicción, tenerlos ocupados, decirles que hay esperanza. Mira, hay algo que yo me identifico de que es importante para una sociedad, es la educación, y el deporte va ligado a esto. Salvador Allende decía que la arma más poderosa que tiene la juventud, que tiene una sociedad, es la educación, y a eso siempre la apunté. Y bueno, comencé a explorar todo este tema de ser propositiva, y esa fue la huella que dejamos en el Consejo de Santa Marta. Precisamente esa huella la marcó haciendo debates que en ese momento, digamos que siendo una persona que llegaba por primera vez, fue como una novedad, y ese posicionamiento de usted como líder política comenzó ahí haciendo esos debates en ese momento con el gobierno de turno. Sí, la verdad es que esa es la esencia, yo pienso, de una corporación como el Consejo y la Asamblea del Departamento, es hacer un control político, ser la voz de la gente. Mira, es que tú no puedes llegar a sentarte en una silla y llegar a tocar un pupitre, tú tienes que ir a escuchar a la gente, porque es que para eso te dan el voto de confianza para que tú llegues ahí. Y eso me dediqué a escuchar, a buscar, a mostrar con evidencia, a hacer las denuncias en los entes de controles. Lastimosamente, muchas veces yo me decepcionaba, como nos decepcionamos todos en la sociedad o en este departamento, que se hacen las denuncias, pero no pasa nada. Yo soy una convencida de que dura es la ley, pero llega en su momento, y seguiré haciendo las denuncias pertinentes y levantando la voz cada vez que me toque hacerlo. ¿Cuál es el detalle más importante que dice usted me marcó como concejal del distrito de Santa Marta? A ver, aparte de todas las denuncias que hice, lo que me marcó para mí, ver esos jóvenes cuando se aprobó ese proyecto que te estoy diciendo que fue incluido en el plan de desarrollo. Éramos 19 concejales y tuve 10 votos, y casi por poco no se convierte en un proyecto. Ver a los deportistas y decirme, doctora, gracias. Por lo menos alguien se tomó la tarea de luchar por esto, y primera vez que estamos recibiendo unos incentivos. Muchos nos vamos a pie,
sin comer, sin desayunar a practicar porque queremos ser deportistas, queremos llegar y representar al departamento del Magdalena, queremos traer medallas. Yo no entiendo, por ejemplo, como esta chica Mafetín, la patinadora que hoy representa el Bolívar y todos los premios que se ha llevado el Bolívar. Se han ido una cantidad de deportistas hacia otros departamentos. Total, y eso estaba pasando. Entonces de ahí nace esa iniciativa. Mi marido era el presidente de la Liga de Patinaje y siempre era una maratón para que los niños se montaran en avión, para que no se fueran en bus, llegaban cansados en bus a participar de 12 horas viajando, a veces hasta 16 horas viajando, y buscábamos los uniformes y todo. Y yo cuando eso no era concejal, llegué con esa iniciativa y lo logré, y sé que dio resultado, que se ha aplicado. Es más, yo creo que en el gobierno pasado el distrito siguió con esa iniciativa y también lo llevó a aplicarlo en el departamento del Magdalena. Ella es Elizabeth Molina Campo. Como ustedes la ven, es una máquina de decir sus ejecutorias. Una mujer aguerrida, una mujer rebelde, si se quiere. Revolucionaria. Pero también humanista. Sí. Con ella vamos a seguir dialogando en Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad. Una pausa y ya regresamos. Descubre el poder de la naturaleza en tienda naturista Vida Fury. ¿Buscas soluciones naturales para tu salud? Vida Fury es el lugar indicado. Te ofrecemos tratamientos especializados para la próstata, hígado, riñón, diabetes, corazón y opciones para adelgazar que te ayudarán a sentirte mejor. Y nuestros potencializadores: Nitrox, Vitafer, Vigor 6, Duramax, Bestial, El Matador y muchos más. Regresamos a Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad. Hoy con nuestra invitada Elizabeth Molina Campo. Y es incuestionable que usted es una mujer de retos. De pasar del Consejo, da un salto a la Asamblea del Departamento del Magdalena. ¿Cómo fue eso? ¿Qué representó eso? ¿Y cómo fue atreverse a plantarle cara al gobierno departamental? Bueno, tengo que confesar algo que aquí tuvo que ver mucho mi marido. Él me dijo cuando terminé el periodo, vamos para la asamblea. Y mis amigos, mi grupo... El primero que se oponía al consejo. Sí, es el primero. Mis amigos, todo este grupo que hemos creado, que gracias a Dios me ha permitido tener amigos. Porque es que la política es construir amistad. No solamente es ir a buscar el voto, es construir un equipo. Y eso ha sido el éxito de este grupo. Y mi marido me dijo, vamos para la asamblea. Y yo le dije, tú estás loco. Esta vez fui yo. Yo tengo aquí mi fortaleza, yo voy a repetir el consejo. Y me dijo, te vas a asustar ahora tú. Y todos los amigos de mi grupo, los líderes, y tomamos la decisión. Fue una decisión de grupo. Y llegamos a la asamblea, pero algo que me pasó de verdad que era... como en ese momento me impactó y me sigue impactando, que fue la primera votación que un diputado todavía a la fecha haya tenido en la ciudad de Santa Marta. Sacamos 9,000 votos en la ciudad de Santa Marta y con el casi 11,000 votos, 10,000 votos, perdón, 11,000 votos en el departamento llegamos a sacar 19,900 votos. Entonces, te tengo que decir que fue un trabajo arduo, de equipo, de familia, de amigos que creyeron en esta propuesta y gente que me fue conociendo con todos estos debates en la asamblea, en el consejo, me permitió llegar a la asamblea. Llegamos a la asamblea y ya era otro tema diferente como cuando llega el consejo. Sí, es un cambio de nivel. Sí. Además porque usted prácticamente fue artífice de una mayoría en Fuerza Ciudadana, digámoslo así, la veían como... Decían desde ese sector político que era enemigo del desarrollo del departamento. Fíjate que yo no considero ser enemigo del departamento cuando les aprobé muchos proyectos.
inclusive el plan de desarrollo, presupuestos y todo. Yo lo que sí soy enemiga, que las obras no se realicen. Yo soy enemiga de que no empecemos a tener cambios verdaderos en un departamento. Soy enemiga, además, de que vayamos a los municipios y el abandono de los colegios, de las vías, se volvió costumbre. De eso siempre seguiré siendo enemiga, esté donde esté. Y ahí a eso me dediqué. Inclusive tengo que decirte, Fernando, como tú dices, que armé una mayoría, pero fíjate que a veces los miedos se convierten en fortaleza. Terminé sola en esa mayoría o en esa plenaria, porque no solamente en la mayoría, y nadie cambió mis posiciones. Y hice miles de denuncias, como te repetí ahorita. A veces siento vacíos, porque igual que la gente, tú denuncias, pero no ves resultados de los entes de control. Pero mi deber es ese, denunciar. Ya el balón está en los entes de control y lo seguiré haciendo, porque eso es lo que me caracteriza a mí. Hay mensajes estratégicos en la política, por ejemplo, ese discurso de los de antes, los de ahora. ¿Usted considera que ese discurso caducó o sigue siendo vigente y da réditos políticos? Mira, yo pienso que los magdalenenses llegó la hora de despertar y exigir. Yo hoy recorro el departamento porque no lo he dejado de hacer y ya la gente se atreve a hablar. Ya la gente se atreve a decir nombres. Ya la gente dice, no voy por ahí, sí voy por ahí. Mis hijos necesitan oportunidades. Entonces, eso fue una estigmatización que hubo en un momento. Yo creo que aquí se pasó la página y aquí como políticos, como personas, como ciudadanos, que le damos la oportunidad a alguien que nos levante, ya empezamos a cobrar. Y el cambio con diferentes formas y nombres como discurso político sigue dando réditos. A ver, yo pienso que hay, entre comillas, da réditos, pero ya no es igual. Ya la gente hoy tiene su opinión y su concepción de cada persona, cómo lo ha hecho. Yo digo que esto viene desde años. Es triste que el Magdalena no es hoy. Esto viene desde años, desde muchísimos periodos. No te voy a hablar de 3, ni de 4, ni de 5 de años, que estamos en los penúltimos lugares en educación. Tú recorres y las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlo. Tú te vas para Barranquilla y en los municipios están las vías pavimentadas. Hoy nosotros, para recorrer el sur, tenemos que quedarnos 3 días para poder llegar. Cuando llueve, nuestros niños tienen que ir al colegio con botas pantaneras. Eso es lo que pasa. Los colegios se están cayendo. Mira, algo que me marcó también como diputada, y tengo que decirlo, yo recibí una llamada un día de un chico y de un profesor de San Zenón. En Bermejal, corregimiento, había una obra que el colegio no la habían terminado. Era una obra que dependía de la alcaldía en ese momento. Y me fui. Me acuerdo que Joan me dijo, tú estás loca, te llaman y tú sales corriendo, tú no sabes qué va a pasar, les voy a ir. Total, que lo convencí y nos fuimos con mi equipo de trabajo. Y escuchar a esos jóvenes donde te dicen, doctora, nosotros llevamos años, todo mi bachillerato y mi primaria, dando clases debajo de un árbol. Las niñas me decían, para ir a orinar tenemos que ir al árbol de abajo y escondernos de los niños para que no nos vean. Cuando llueve, el señor del billar nos presta el billar para dar las clases. Y me puse a la tarea. Hoy Bermejal le terminaron su colegio. Porque hay que atreverse. Yo te digo que entre el miedo, porque sí, a veces mi mamá y mi papá les daba mucho temor lo que yo estaba haciendo, pero ese temor a mí se me convirtió en fortaleza y veía resultados y cada vez me animaba más. Estábamos en una época de pandemia y lo que pasó en Fundación con el médico intensivista falso, lo que pasó en Salamina con un médico invisible. ¿Y por qué invisible? Porque la gerente pagaba a un médico y ella misma cobraba esos cheques y ese médico nunca iba a laborar. Todas estas cosas las comenzamos a evidenciar y hoy si hay un resultado. Marché aquí en Ciénaga en compañía de los trabajadores del hospital San Cristóbal porque no les pagaban, porque no tenían utensilios laborales, no tenían EPS, salud, no les pagaban. Y comencé a denunciar y esto comenzó a cambiar. Le pagaron los salarios, hay muchas falencias todavía, pero comencé a ver el resultado y la gente veía en mí la manera de publicar, de que se conociera lo que estaban viviendo. Y eso es lo que debe hacer un político, esa es la vocación de servir. Y esa será mi tarea siempre y lo haré comprometida.
Permítame y le invito también para que vayamos al segundo segmento del sondeo de opinión por Huellas.tv y Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad. ¿Cómo le parece la situación de la Asamblea y del saliente gobernador del Magdalena, Rafael Martínez? Bueno, en este momento yo te diría que la Asamblea Departamental le toca mirar más por los intereses del departamento. Ahorita mismo se está viviendo una problemática que es el trancón de las vías que va hacia el interior del municipio de Ciénaga, donde se nos ha dificultado también a nosotros como docentes llegar hasta nuestras instituciones y toca elaborar talleres para enviárselo a los niños. Entonces, esa es una de las problemáticas donde se debe apropiar la Asamblea Departamental. Bueno, yo lo que opino de la Asamblea, mijo, que en Colombia existe la corrupción y son una partida de bandidos, toda esa gente. La Asamblea Departamental de Magdalena es un ente extraño a la comunidad. ¿Por qué lo consideras? Porque no conocemos qué actividades está realizando que beneficien al colectivo. Desde su perspectiva, Elizabeth Molina Campo, sí se generaron cambios trascendentales, cambios que generaron o impactaron al departamento del Magdalena en el gobierno de Carlos Caicedo. A ver, yo te puedo decir algo que tengo que decirles que no fueron los mejores ejecutores, que han demorado en el tiempo, pero me pasó algo hace 20 días que estuve en el sur. Hoy está la Universidad del Banco, hoy están haciendo vías, pero más de que se generara o no, nosotros queremos obras. Y tú, como diputado, en este caso que yo era, tenías que decir no a lo que estaba mal, pero también tenías que aprobar proyectos. En mi caso, yo voté muchas cosas negativas, muchas que en su momento tenía que hacerlo porque no cumplían, porque no ejecutaron, no cumplía como debe estar proyectado en el proyecto, establecido en el proyecto de acuerdo. Pero también tengo que decirte que voté. Yo como le iba a decir no a la gratuidad de las becas. Y se dieron los resultados. No me lo estoy inventando. Y le dije sí. Voté el plan de desarrollo. El plan de desarrollo no es capricho mío. El plan de desarrollo son las lluvias de ideas que tú recoges en campaña. Y eso fue lo que la gente quería. Y tampoco capricho del gobierno departamental, porque se supone que es la interacción con las comunidades. Exacto. Las que construyen el plan de desarrollo. Más allá aún, yo nunca he votado, nunca, por los naranjas, que le llamamos los naranjas, en este caso Fuerza Ciudadana, nunca. Ni como concejal, ni como diputada, ni en estas elecciones que el diputado es mi marido, he apoyado a este gobierno. Pero tengo que decirte que sí voté proyectos de acuerdo que benefician, proyectos de ordenanza que benefician a los ciudadanos del departamento. Por ejemplo, ¿cómo decirle no a la titulación de predios que hubo en Ciénaga, que hubo en Santana, que hubo en Santa Marta? Es más, la agregué hasta que las escrituras, porque esos son personas que tienen sus casas, pero no tienen títulos. Y le agregué que los exoneraran el pago de escritura. Yo propuse eso. Que el gobierno lo objetó, no es mi culpa, pero eso se trata. También aprobé que a los indígenas también se les exonerara de impuestos y se les diera unos títulos. Lo hice y probé superhábil. Aprobé muchas cosas porque es que yo no puedo decirle no al departamento por caprichos míos. En empréstitos, unos los aprobé, otros no los aprobé. Y siempre mantendré mi posición, pero más allá tú lo que quieres como político, que lleguen las obras a tu departamento y tú tienes que dar las herramientas. Y después criticarlas como lo hice en el consejo. Yo las di, yo las aprobé y después fui a demostrar las falencias que tenían. Y la gente decía, es verdad. Lo que llamamos control político. Sí, control político y hacer las denuncias. Siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo donde esté. Pero hoy hay un sinsabor, otros no. Decirte que la gente fue la que eligió este modelo de gobierno y lo ha elegido 12 años, este modelo de gobierno. Elizabeth Molina nunca ha votado por ello, pero eso es lo que la gente ha elegido. Y aquí la política se ve entre mayorías y minorías, entre votos. Por votos entras y por votos te quedas. Entonces eso ha sido la secuencia de esta situación en el departamento del Magdalena.
Elizabeth Molina Campo, con ella estamos hablando temas trascendentales para el desarrollo a través de la política, de la cual hemos considerado que a veces las mayorías y minorías no pueden estar por encima de los intereses generales de la ciudadanía, de las comunidades. En el próximo segmento vamos a hablar de lo que en algún momento nosotros llamamos un triángulo político que pudo dar fructíferos resultados que a la final no se pudo lograr. Me estoy refiriendo a la alianza que en su momento Elizabeth hizo con Mayad Martínez y con Claudia Aron. De eso y de otros temas vamos a hablar en el siguiente segmento de Consenso y Disenso. En la Casa de los Buenos Tiempos no paramos de celebrar. La Casa de los Buenos Tiempos, donde el vallenato nunca deja de sonar. Un nuevo concepto de la industria inmobiliaria llega a Ciénaga Magdalena. Ven, conócenos. Maralba es una inmobiliaria joven, con profesionales altamente calificados en la industria de los bienes raíces. Nuestro objetivo es ofrecer un excelente servicio, transparencia y respaldo en la comercialización o administración de su inmueble. De nuevo con ustedes al tercer segmento de Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad. Queremos saludar a todas las personas que se encuentran conectadas por cada una de nuestras plataformas que observan el programa y lo analizan, debaten e interactúan también con nosotros a través de huellas.tv. Elizabeth, ¿de quién fue la idea de hacer la alianza con Mayad Martínez y Claudia Aron para perseguir la gobernación del departamento del Magdalena? A ver, fue una iniciativa de las tres. Yo tenía claro que era una oportunidad, de ahí podía salir la gobernadora del departamento del Magdalena, estaba convencida que te podía ser una mujer y accedí a hacer esta alianza, a someternos a una encuesta y que fuera ahí la que la gente decidiera cuál era el sentir que quería que fuera su candidata. ¿Por qué ese ejercicio no fructificó? ¿Se sintió algo traicionada al final? A ver, ahí pasaron cosas que, pues yo, en política tú pasas la página, pero pasaron cosas con una encuesta presuntamente manipuladas y yo decidí apartarme de ese proceso. Fue como estrategia política. Cuando las cosas no se dan, yo hice un paro, un alto, pero no he dejado de hacer política. Me hice a un lado y seguí trabajando con las comunidades. Yo pienso que los momentos políticos, los anhelos que tú tienes, no siempre van de la mano con los momentos políticos. Y en ese momento me decidí apartar y seguir haciendo mi trabajo. Y ahí es donde nace la candidatura de mi marido a la asamblea. A mí me negaron el aval, el partido en que pertenecía en ese momento. Y nos reunimos cuando una vez no tenía aval, ya no era candidata a la gobernación, tampoco tenía aval para la asamblea. Te digo, mi grupo, mi gente, mis líderes, y ellos mismos dicen, no, es que no podemos dejar esto así. Y la persona idónea es Joan. Joan no quería. Eso no fue fácil tampoco. Joan me decía, Elizabeth, no, yo no sirvo para esto. Yo siempre estoy atrás de bambalina, eres tu cabeza. Y la gente, mi grupo se rebeldizó y le dije, no, Joan, tienes que ser tú, porque es que llevar a otra persona, no nos identificamos, no va a ser fácil la tarea. Y bueno, emprendimos esto. ¿Con Mayad y con Claudia hay caminos distintos ya? Pues yo con Claudia hablo, con Mayad tengo muchísimo tiempo que no hablo. Yo siempre te he dicho que mi personalidad es que yo paso las páginas rápido y me recompongo. A ver, hay algo que tengo claro en mi vida, es que un filósofo decía que no es cuidar de que no te caigas nunca, sino que ahí es que cuando te caigas, saberte levantar. Y yo siempre me repongo rápido a las cosas, por mucho que me duela en mi vida, en frustraciones que tenga en el momento, pero hay que saberse levantar. Y yo dije, aquí no para esto. Aquí lo que hemos construido con mis amigos, con la gente que cree en este proyecto, no lo voy a dejar a un lado.
Y ahí es donde nace, no fue iniciativa mía, vuelvo y te repito, fue de la gente que nos acompaña. No podemos perder este espacio y tiene que ser Joan. Gracias a Dios, Joan aceptó, accedió y ha venido haciendo un trabajo en la asamblea que no ha sido inferior a él. Ha denunciado, ha levantado la voz. Ahora me habla de Joan porque esa es otra, obviamente, su compañero de vida es otra de las pasiones. Pero vamos a una pausa con el siguiente segmento del sondeo de opinión. Sigamos escuchando a la gente que piensa en este momento de todo esto. ¿Cómo le parece la situación de la Asamblea y del saliente gobernador del Magdalena, Rafael Martínez? Bueno, a mí me duele que salga cualquier mandatario porque pienso que no es el momento en que se tomen decisiones ya cuando ha pasado determinado tiempo. Bueno, la salida del gobernador Rafael Martínez son trámites del Consejo de Estado, son trámites que hace la corrupción para acabar el progresismo en Colombia. A ellos no les conviene el progresismo. ¿Por qué? Porque el progresismo les está demostrando que sí, con pocas cosas se pueden hacer muchas cosas en Colombia. Pero que él no ha salido. Él está en proceso de salida, pero yo creo que él no sale. Y si sale, que Dios lo libre de todo mal. Regresamos a Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad. Tenemos 3 plataformas en este momento, en vivo y en directo. La fanpage huellas.tv, estamos por la página web www.huellastv.co y también estamos a través de nuestro canal de YouTube huellas.tv oficial. Como quien dice, escoja el medio y puede observar esta entrevista que va a quedar ahí para siempre con Elizabeth Molina Campo. ¿Cómo vislumbra el futuro político del departamento del Magdalena? Y ya ahora sí hablando de Joan Pinedo como diputado del Magdalena en este momento, con todo lo que está sucediendo al interior de la Asamblea. A ver, con Joan tengo que decir que es mi marido. Tengo 18 años con él, construyendo todo, construyendo hogar, construyendo amigos, construyendo empresa, construyendo un proyecto político que va en cabeza de los dos juntos, lo hemos construido en compañía de nuestros amigos. Para mí, Joan no ha sido inferior en la Asamblea del Departamento del Magdalena, ha sido un hombre que levantó la voz desde que llegó, ha denunciado, ha hecho los debates, pero hoy está pasando algo en la Asamblea que nunca se ha visto en ninguna Asamblea del país. Elizabeth, antes que me hable de ese tema, y le interpelo también porque para ustedes, me refiero a usted y a Joan, es una pasión lo que están haciendo, pero se me ocurre preguntar cuál de los dos tiene más beligerancia, cuál de los dos es más contundente o alguno de los dos ha aprendido el uno del otro. A ver, yo pienso que nosotros nos hemos construido juntos, pero aquí pasa algo, somos una pareja, a veces yo no sé si es rara o es normal. Nosotros nos ponemos en conjunto y en criterios, pero tomamos decisiones independientes. El hecho que él sea mi marido no quiere decir que mi marido me mande mis decisiones. Yo construyo mis ideas y pongo mis posiciones. Lo mismo pasa con Joan. Sí, conversamos, decidimos en equipo, pero hay cosas que yo construyo. Yo no soy una mujer que estoy a la sombra de un hombre, ni un hombre que está a la sombra de una mujer. Aquí tenemos independencia y criterio. Joan tiene una ventaja sobre mí, Fernanda, y tengo que decirlo, Joan es contador, vuela con los números, a mí eso me cuesta. Con el tiempo en la política he aprendido, pero para mí no ha sido nada fácil, eso se le facilita a él mucho por su profesión y en esa parte él me apoyó. Yo soy abogada y en la parte jurídica yo la manejo y me defiendo. Siempre he sido y seré respetuosa de la ley. De la orilla donde estés, yo nunca te voy a violar la ley y eso me he caracterizado y siempre seguiré en este punto. Hoy el tema de la Asamblea es un tema que le corresponde en cabeza de Joan, así como cuando yo estuve diputada estaba en cabeza mía y a veces a él no le parecían cosas, pero era mi posición y era la que estaba al frente, era la cabeza representativa, hoy le toca a él. En cuanto al tema político que está pasando ahí, que está en cabeza de Joan, te doy mi percepción como abogada, como política. Hay una guerra de intereses hoy, pero
sí apoyo a Joan y a los demás diputados que están a favor de la ley. O sea, dura es la ley, pero es la ley. Y yo no comparto que se viole esta para llegar a un objetivo. Entonces ese es el tema que hoy está definiendo el tema de la Asamblea. Esto no es de mayorías ni minorías, aquí hay un interés particular. Hay dos temas, Elizabeth, que son fundamentales en el derrotero de la Asamblea. Uno es el superávit y otro es la elección del Contralor Departamental. ¿Eso ha polarizado aún más las fuerzas dentro de la Asamblea? A ver, yo te tengo que decir que es un superávit. Es legalizar, por decirlo así, las vigencias que no se ejecutó el año anterior, pasan al 2025 para ejecutar todos los programas. Elizabeth Molina siempre los votó. Y no era de gobierno. Siempre lo votó porque es que eso hace parte de la secuencia de que se ejecute el plan de desarrollo. Siempre lo votó y lo pueden revisar. Nunca, ni como concejal, ni como diputada, dejé de votarlos. Eso hace parte, además, de tus obligaciones. Lo que acabas de decir es cierto. Algo importante que tienen los diputados en sus manos como facultad es escoger un contralor. Y hoy se está definiendo muchos temas, y entre esos, el principal es la elección del contralor. Más allá, hoy no importa si es mayoría, si es minoría, qué grupo va a escoger el contralor, es no violar la ley y no violar el reglamento. Y se ha violado bastante la ley porque hemos dialogado principalmente con expertos electoralistas sobre algunos temas que hay. Otros, como las medidas cautelares, han dicho que no podían bajo ninguna circunstancia violar una medida cautelar. Tienes toda la razón, sí se han violado varias medidas cautelares y más de esos fallos que hoy reafirman, por ejemplo, que un diputado no podía votar, que es Albert Gutiérrez en este momento. Pero más allá de eso, no creo que este escenario debería estar en las condiciones que están. Es la primera vez en el país que una asamblea tiene esta polémica tan fea. Y te hablo como mujer política. Tú no puedes usar ni victimizar, ponerte de víctima como mujer. Yo nunca seré víctima. Yo creo que mi carácter, mi personalidad nunca permitirá que me ponga de víctima, porque es mi manera de ser lo sincera, lo franca, y mi carácter no lo muestra. Pero tú no puedes tener un discurso de que eres víctima cuando estás buscando un fin. Eso, como decía Norma Vera en una parte que la escuché, no puedes prostituir el discurso. Y ahí es donde violentamos a las víctimas, porque ¿para qué levanto la voz si pasan este tipo de cosas? Entonces, es un tema que de verdad preocupa hoy al departamento del Magdalena, sobre todo que nos está atrasando en muchas cosas. Aquí hoy es una guerra de poder en la asamblea, pero ¿qué nos pasa a nosotros, a los ciudadanos que estamos afuera esperando que nos lleguen las obras, esperando resultados? ¿Qué nos pasa a nosotros? O sea, ¿nos vamos a pasar todo este periodo en esa disputa de poder? Es la pregunta que escucho que se está haciendo el ciudadano del común. Y yo lo defino de esta manera. La asamblea sigue en el limbo jurídico. Mientras tanto, hay muchas obras en el departamento del Magdalena esperando inversiones. Inversiones que dependen también de ese superávit. A ver, yo no lo diría tanto un limbo jurídico, porque limbo jurídico no hay. Aquí hay un reglamento interno que dice, en el caso específico, para no entrar en detalles, ¿quién preside hoy? Que es la pregunta que nos hacemos. El reglamento es claro. A falta temporal del presidente primero y segundo vicepresidente, presidirá el primero en orden alfabético de los diputados. Entonces, en este caso, Edgar Arias. Edgar Arias, punto. Edgar preside solamente para elegir la nueva mesa provisional. Entonces, ¿por qué nos complicamos? No lo sé. Y ese proceso no se ha podido hacer. Total. Bueno, Elizabeth Molina Campo está recorriendo el departamento del Magdalena, tal vez trazando un rumbo, un camino que más adelante nosotros lo vamos a tocar. ¿Cuál va a ser su futuro? Vamos a hablar en el siguiente segmento también de las elecciones atípicas y, por supuesto, de nuestra sesión, esperada sesión, sí o no. En la Casa de los Buenos Tiempos no paramos de celebrar. La Casa de los Buenos Tiempos, donde el vallenato nunca deja de sonar.
Descubre el poder de la naturaleza en tienda naturista Vida Fury. Busca soluciones naturales para tu salud. Vida Fury es el lugar indicado. Te ofrecemos tratamientos especializados para la próstata, hígado, riñón, diabetes, corazón y opciones para adelgazar que te ayudarán a sentirte mejor. Y nuestros potencializadores: Nitrox, Vitafer, Vigor 6, Duramax, Bestial, El Matador y muchos más. Estamos de vuelta en Consenso y Disenso a través de todas nuestras plataformas y canales aliados. A todos ustedes, esos usuarios y seguidores de cada una de las plataformas que nos acompañan todos los miércoles desde las 6 de la tarde en esta segunda temporada que promete tener más opinión, más debate, más análisis y por supuesto más propuestas de nuestros invitados. Su futuro político, ¿cómo lo determina en medio de una maraña de tantas cosas? Lo que pasa en la Asamblea, el gobernador que ya no va a estar, hablando de Rafael Martínez. ¿Cómo se ve en este ajetreo y en este camino que usted poco a poco está construyendo? A ver, hay que esperar que salgan unas elecciones. Estamos con unos fallos judiciales. Esperar que llegue el calendario electoral, ver quiénes son los candidatos. Claro que soy una actora política, tengo que tomar una decisión en su momento y esa decisión lo haré en conjunto con mi equipo y además que le beneficie al departamento del Magdalena. Fernando, yo tengo un sueño. A ver, Martin Luther King decía, I have a dream. Por la libertad de los negros, yo tengo un sueño que haya oportunidades para los magdalenenses, que nuestras vías estén pavimentadas, que nuestros hijos puedan asistir a un colegio digno, que las ambulancias no se queden atolladas cuando trae un paciente, que nuestros gobernantes comiencen a sentir lo que vive la gente, que le da una oportunidad para llegar a estos cargos. Yo tengo un sueño que el Magdalena y Santa Marta, su capital, deje de estar entre las últimas ciudades en educación, en seguridad. Hoy está Santa Marta catalogada, la capital del departamento, entre las ciudades más peligrosas del mundo. A propósito, a puertas de 500 años. Total, el agua, desempleo, no vemos la inversión, la inseguridad. Mira, yo vivo en Los Cocos y me vas a perdonar la expresión, pero el agua de materias fecales es a toda hora. Eso es lo que estamos viviendo en esta ciudad. Y queremos los amarios y queremos los magdalenenses tener oportunidades para nuestros hijos. Yo sé, Fernando, que tú emprendiste como periodista, hoy tienes tu negocio, gracias a Dios, y quieres seguir creciendo. Eso es lo que queremos todas las personas en este departamento, tener oportunidades. Yo sí sueño con eso. Y esa es mi tarea. Yo tengo una vocación, no sé, Dios, mi corazón, y a veces sueño demasiado, pero soñar no es malo, y mis sueños cada una vez que lo he tenido se han cumplido. No en mi tiempo, pero sí en el de Dios. Bueno, hablando de esos sueños, ¿cómo ve o cómo percibe el papel de la mujer? Si hay ambiente para que una mujer pueda pelearle, digámoslo así, la gobernación del departamento a Fuerza Ciudadana, por ejemplo, en estas elecciones atípicas, u otro grupo político, porque no solamente va a participar Fuerza Ciudadana. A ver, más que mujer, hombre, yo siempre voy a defender mi género como tú quieras, porque yo soy una mujer y sé que las capacidades que tenemos y la berraquera que tenemos, pero yo antes de mirar el género y miraría son las capacidades de esta persona que me va a representar. Yo no saldría a votar por cualquiera o por un color. Aquí tenemos que olvidarnos esos de partidos elitistas. Yo pertenezco a un partido del pueblo, de la gente que quiere que esto progrese, que este departamento salga a flote. Aquí no importa el color, aquí no importa el partido, vuelvo y te repito. ¿De qué nos sirven partidos elitistas? ¿Y qué pasa con el pueblo? Pero hay partidos y es nuestro sistema político que se ríen por algunos partidos. Entonces, Liberal, Centro Democrático, la alianza por la cual se eligió Joan Pinedo. Coalición. Me responde después del sondeo de opinión en Consenso y Disenso, el último, para construir mejor sociedad.
¿Cómo le parece la situación de la Asamblea y del saliente gobernador del Magdalena, Rafael Martínez? Estrategia, es una estrategia política. Pues lo que da hoy en día en redes sociales muchas vistas. Y yo pienso que hoy en día se está viviendo mucho en las redes sociales, pues lo que dicen, eso dispara mucho pues el rating de alguien que particularmente pues no se había dado mucho a sonar, estaba apagado, como quien dice. Ya, listo, muchísimas gracias. No, es que lo van a sacar, resulta que hay la ultraderecha y la izquierda, entonces todos los alcaldes y todos los gobernadores son de la ultraderecha, entonces están acabando con los de la izquierda. También son otros delincuentes los de la ultraderecha, todos son delincuentes, y que me digan a mí que no son delincuentes para hacerle una encuesta de todo lo que tienen, porque son unos rateros. Pasa eso el aire. La verdad es que siento que ha habido un desorden en la asamblea. ¿Por qué? Pues porque ellos mismos están primando más sus necesidades, sus cosas personales que la de nosotros como pueblo. Yo le estaba hablando de partidos políticos. Bueno, estamos diciendo que nuestro sistema político nos sigue elegirnos por un partido político o por firmas. Pero en este caso, Elizabeth Molina, en un eventual caso, en un hipotético caso que aspire a una corporación pública, no sé si a la Cámara, no sé si a la Gobernación, no sé. En este momento estamos hablando de un futuro hipotético. ¿Dónde se ubicaría? A ver, Fernando, tengo que decirte a ti y a todos los magdalenenses que yo no tengo partido hoy. Más que un partido, yo represento un pueblo, yo represento a esa madre cabeza de hogar que quiere oportunidades para sus hijos, yo represento a esos jóvenes que quieren estudiar y emprender, yo represento a todas esas personas que tienen una esperanza y quieren que ese departamento salga adelante, a los campesinos. Mira, estamos en un departamento, me atrevería a decir, en casi un 90% rural, pero nuestros campesinos están allá apartados. Mira lo que está pasando hoy en la vía. Y se están quejando que están perdiendo sus cosechas porque no tienen cómo bajar sus productos a esa gente que yo represento. Hoy no represento a partido alguno, ni partido elitista. Yo quiero que tú me entiendas. Eso es algo secundario. Hoy a mí, mis principios y los valores no me los va a cambiar ningún color, ningún partido. Hoy no tengo partido, pero sí soy la voz de ese pueblo que quiere un líder de verdad. Y después de esta respuesta, nos adentramos en nuestra esperada sesión sí o no. Preguntas cortas para una respuesta corta, sí o no. Arrancamos con estas 5 preguntas, Elizabeth. Si usted es candidata a la Cámara, ¿Joan Pinedo seguiría en la Asamblea del Departamento o aspiraría nuevamente? No lo sé. ¿Hay ambiente para una candidatura de una mujer a la gobernación del Magdalena? Depende de las capacidades, de quién sea y qué proyecte. ¿Usted desde su grupo político le apostaría a una candidatura, por ejemplo, a la alcaldía en Ciénaga? Mira, yo pienso que todo el grupo político es esto, hacer grupos, hacer uniones. Claro que sí. Aquí no solamente es Santa Marta, no es Ciénaga, es Fundación, son todos los municipios del departamento del Magdalena, los 30 municipios, y aquí hay que apostarle a todo. ¿Siguen las buenas relaciones con el senador Pulgar y hoy con la senadora liberal Claudia Pérez? Sí, son mis amigos. Elizabeth Molina Campo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Consenso y Disenso. A ti, Fernando, un placer para mí. Desde aquí darle un saludo a todos los cienagueros y a todo el departamento del Magdalena. Esta es Elizabeth Molina y seguirá siendo así. ¿Cómo se sintió? Contenta, feliz, de verdad que hoy hablar del departamento y todo lo que hemos logrado en este tiempo, en la parte política, para mí es importante que la gente lo siga escuchando, lo valore y sepa quién es Elizabeth Molina. Yo soy una de ustedes, yo respiro su mismo aire, tomo su misma agua, tengo las mismas necesidades que tenemos todos los magdalenenses en este momento. Ella es Elizabeth Molina Campo. El futuro, hoy esperaremos a ver qué sucede
dentro del panorama que estamos viendo en el departamento del Magdalena. Lo cierto es que iniciamos una segunda temporada con una líder política y empresaria que va a dar mucho que hablar en los próximos días. Muchas gracias a nuestros usuarios y seguidores de Huellas.tv. Nos vemos el próximo miércoles en Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad.